Vamos a hablar de autoestima y empoderamiento. La autoestima es aquella opinión personal que tenemos de nosotras mismas tras hacer una evaluación y ponerle un valor determinado. Hay otros conceptos asociados como la confianza, que tiene que ver con hacer una predicción que sea realista, que esté basada en datos, por decirlo de alguna manera, de que podemos enfrentar determinadas situaciones porque tenemos los recursos para hacerlo. La autoafirmación tiene que ver con, frente a las personas, abrirse paso para poder dar, con respeto, siempre nuestra forma de parecer. Y el yo ideal, obviamente, es aquello que se debería ser. Es la idea, es esa fantasía, esa utopía de ese yo al que se quiere llegar. Obviamente va a estar construido no solo por una cuestión o idea personal, sino por las experiencias primarias, por las personas que tenemos muy cerca, pero también por lo que nos dice la sociedad que sería ese yo ideal. Vamos entonces a evaluar un poco cómo está nuestra autoestima. Vamos a hacer el siguiente cuestionario. Vamos a leer la afirmación y vamos a poner el numerito que corresponda para poder después hacer las cuentas. Vamos con la primera. Me acepto como persona. Y ahí ponemos nunca. A veces, muchas veces o siempre, es decir, 0, 1, 2 o 3. Tengo confianza en mí misma. Sé afirmarme, que es esto que decíamos recién, de darnos el espacio frente a las otras personas para poder dar nuestra opinión siempre respetando a las demás personas. La mayoría de las personas me quieren. Me expreso fácilmente en un grupo. Merezco ser feliz, seguimos poniendo 0, 1, 2 o 3. Creo que mi opinión es tan importante como la de las demás personas. Todas las personas cometemos errores. ¿Te decís esta frase cuando te equivocas? ¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que se te haga? ¿Eres capaz de decirle a otra persona adulta que no aceptas su comportamiento? Y vamos a hacer la evaluación en relación al puntaje que hayamos tenido, luego de sumarlos, y podemos tener de 0 a 15 puntos, es decir, que hay obstáculos para vencer todavía, 16 a 25 que estamos en el camino, te quedan algunos puntos importantes que desarrollar, que sería como una cuestión más promedio, como una autoestima donde la persona puede tener que mejorar cosas, pero se considera valiosa, considera que es importante y sobre todo se respeta a sí misma. Y de 26 a 36 tenés una autoestima respetable. Comprobar en qué aspectos has de progresar y así obtener un gozo mayor para vivir entre la gente. Como decíamos antes, la construcción de la autoestima se hace en relación a las personas de la infancia como experiencias primarias, madre, padre, me refiero a mamá, papá, mamá, mamás, papá, papás, no importa el contexto en la construcción de la familia por el género que esté construido, sino hablando de la familia en sí. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, amigos de la familia, el contexto familiar en sí mismo. La escuela a la que acudimos, la religión que tenemos, no sé si vamos a un club, todas estas construcciones permiten ir armando la autoestima. Y después tenemos las experiencias secundarias, que tienen que ver con las cosas que pasan en la adultez. No es que tenemos una autoestima estructurada, un yo que se construye y se cristaliza para siempre, anudando pasado, presente y futuro. Si esto se va modificando a lo largo del tiempo. Porque, obviamente, continúa en la adultez. La universidad si se va, o cualquier otro estudio que se haga, el trabajo, la pareja, las amistades que se tienen cuando somos adultos. Vamos a pensar entonces un poco en cómo fue nuestra construcción de la autoestima. Vamos con los siguientes ejercicios. Vamos con este primero. ¿Quién ha participado en la construcción de la autoestima? ¿Cómo fue tu construcción? Anotamos entonces las personas significativas y los mensajes positivos que recordamos. Y ahora vamos a pensar en los mensajes negativos, destructivos para nuestra autoestima. Como hicimos antes, ponemos esos mensajes, ponemos los nombres de las personas si queremos, pero luego de poner esos mensajes tachamos al mensaje en sí mismo. Vamos entonces a evaluar la percepción que tenemos de nosotras mismas a través de poner sí o no a las siguientes preguntas.
¿Te duelen las críticas de las demás personas? Pensemos siempre que las críticas no son conductas agresivas, ni menosprecio, ni falta de respeto sobre la propia persona, sobre las ideas o las acciones que ejecutamos, sino que tiene que ver con, por ejemplo, alguien que nos corrija un trabajo y nos diga que hay que hacerlo de otra manera, pero con amabilidad y con respeto, ¿sí? Una cosa es la crítica y otra cosa es la conducta agresiva, que a veces socialmente pareciera que se confunde un montón. Sigamos. ¿Te asustan las nuevas experiencias? ¿Hablas a las demás personas de tus triunfos personales? ¿Intentas hacer a las demás personas responsables de tus errores? ¿Tenés tendencia a ser demasiado tímida o agresiva? ¿Intentás ocultar lo que sentís? ¿Te avergonzás de tu apariencia física? ¿Te tranquiliza que las demás personas fracasen? ¿Te sentís cómoda en las relaciones personales? ¿Siempre encontrás excusas para no cambiar? Y bueno, revisamos si los no que pusimos y ahí nos fijamos cuántos sí hay, cuántos no. Y si hay más sí, implica que hay que mejorar un poquito la percepción que tenemos de nosotras mismas. Pasemos entonces ahora a pensar cómo se adquiere una mala autoestima. Dijimos que hay una construcción que se empieza en la infancia y luego va modificándose o permaneciendo a lo largo del tiempo a través de las experiencias personales que tenemos y de las historias que nos contamos. Algunas situaciones que pueden llevar a que la autoestima no sea precisamente buena. La sobreprotección. La sobreprotección es como una especie de acto de amor porque te quiero mucho, entonces te cuido un montón, pero a la persona que se la está sobreprotegiendo se le está diciendo que no es apta para hacer las cosas, por eso te tengo que cuidar de esa manera. Las palabras que hieren, el dejar hacer, ningún tipo de límites, absolutamente todo es válido, las críticas constantes, el desánimo y el abandono ante las dificultades, frente a, por ejemplo, algo que nos sale o alguna dificultad que se tiene en la infancia, no seguir avanzando, decir, bueno, me cuesta, entonces esto lo dejo. Puede ser en la infancia, también puede ser, obviamente, cuando se es más grande, pero lo que más va a marcar es primera infancia, evidentemente. Las expectativas demasiado o nada elevadas, el punto donde la otra persona, por ejemplo, las personas que nos crían, no esperan nada de nosotras, o donde se espera, por ejemplo, el perfeccionismo, la chica 10 que tiene que hacer todo bien. La inconstancia en la disciplina, hoy te dejo, mañana no, mañana puedes usar el móvil todo el tiempo, después no porque es malo, completamente confuso. El abuso de todo tipo, no solo el abuso sexual, el abuso a nivel emocional, psicológico y el fracaso escolar. Pensemos entonces ahora de todos estos elementos que hemos nombrado, cuáles se han hecho presente y qué ha pasado con los mismos, qué hemos acabado haciendo con ellos. Muchas personas en su momento se creen todo esto que les han dicho y se construyen esta historia y siguen repitiendo patrones acerca de lo mismo y otras no, otras pueden vencer y ser resilientes y avanzar de otra manera. En relación a cómo nos vinculamos con las otras personas, existen 4 formas de comprender cómo, en base a nuestra autoestima, nos posicionamos frente a las demás. No me acepto, pero acepto a las demás personas. Me acepto, pero no acepto a las demás personas. No me acepto a mí ni a nadie. Y el ideal, obviamente, de alcanzar sería me acepto, reconozco mi valor y acepto a las demás personas y reconozco el valor que tienen también. En relación a la autoestima y la manera de pensar, los pensamientos son una forma de filtrar la información que provienen del medio. Y es la forma en la que hemos construido también nuestra autoestima, las cosas que nos dijeron, si eso lo hemos tomado 100% como válido y lo seguimos perpetuando a lo largo del tiempo, o podemos parar, frenar, tomar distancia, observar y analizar que no somos esa estructura cristalizada y estanca, armada en el pasado que debe perdurar hasta el día de hoy. Algunos pensamientos nos pueden hacer mucho daño, convirtiéndose en creencias nucleares difíciles de modificar, y otras nos van a ser muchísimo más positivas. Siempre es importante entender que nosotras no somos los pensamientos, que somos mucho más que eso, que es algo que tenemos y que podemos dejar pasar.
y no creerles necesariamente porque están en nuestra mente o porque nos los han dicho. Entonces es importante, a través del ejercicio que vamos a hacer, identificar aquellas frases negativas que forman parte del propio repertorio cotidiano. Entonces las vamos a escribir y las vamos a tachar para hacer que los pensamientos vengan, permanezcan, pero se vayan. Pensemos entonces algunos ejercicios para aumentar nuestra autoestima. Por ejemplo, tener una visión acerca de nosotras mismas poniendo 5 cualidades positivas que nos describen. También podemos preguntarle o pensar en aquellas cosas que nos dicen nuestros amigos o nuestras amigas acerca de nosotras mismas y de cómo somos, también positivamente. Y por último, vamos a describir una situación en que nos hayamos sentido orgullosas de nosotras mismas. Y por último, pensemos en los mensajes positivos que nos han transmitido. Mamá, papá, familia, en general, a quien hemos tenido cerca. Entonces, ser todo lo que una puede ser es lo que permite una sana autoestima. Se trata del proyecto de toda una vida, pues cada nuevo día trae consigo retos que asumir, dificultades para superar y también alegrías que saborear. Recordemos entonces que más allá de que se empiece a construir la autoestima en la infancia, no es un yo específico de unión entre el pasado, el presente y el futuro, sino que tenemos que registrar esa historia que nos contamos a nosotras mismas, producto de las experiencias primarias, para poder elegir con qué nos queremos quedar y con qué no, y estar más, en lugar de en el pasado, en el momento presente. Cuando hablamos de autoestima, es importante también mirar la autoestima desde la perspectiva de género. Pensar en el empoderamiento, es decir, aprender a ganar confianza para poder trascender, imponiéndonos a todas las limitaciones, tanto internas como producto del exterior, para poder saltarlas y pasar sobre ellas. Obviamente, para esto debemos ser responsables de nuestra propia vida. Y para ser responsables de nuestra propia vida, lo que tenemos básicamente es que ser conscientes. Sin conciencia no tengo la libertad para elegir. Como decíamos antes, la autoestima se empieza a construir desde la infancia, pero no estamos inmersas en solamente la familia con las ideas que tiene la familia. Inclusive, esas ideas que tienen están inmersas en una sociedad que tiene lo que denominamos, desde la perspectiva de género, estereotipos de género, que son aquellos modelos tanto de conductas, ideas, que debe tener el género masculino como femenino. ¿Qué pensar? ¿Cómo actuar? ¿A quién amar? ¿Qué aspecto tener? ¿Qué carreras estudiar? Y todo un sinfín de cosas asociadas desde lo social y la construcción de esa sociedad, lo femenino y a lo masculino, que obviamente va a ir cambiando de épocas y de sociedades y de países en los que nos instalemos. Hay algunos países que tienen ciertas estructuras y otros que tienen otras. Estamos haciendo una descripción, no juzgándolas, sino pensando en cómo eso genera y modifica la crianza y la estructura con la que se arma nuestra autoestima. Si yo tengo una estructura en la que considero que debo entrar y no encajo, esto me va a generar sufrimientos. Entonces me va a limitar para alcanzar metas y poder cumplir determinados sueños. Más allá de que estemos en este año y que se supone que muchas cosas han cambiado, lo cual es cierto, muchas cosas han cambiado, todavía, por ejemplo, seguimos teniendo más mujeres en las profesiones de educación, salud, cuidado, básicamente porque esas son las profesiones asociadas a estos estereotipos de género. También le puede pasar a un varón que si quiere estudiar danzas clásicas, automáticamente piensa en que es gay, porque el varón heterosexual no debería estar haciendo esas cosas o no sé, poniéndose a unas mallas. Y a pesar de que estar en esta época, seguimos escuchando esto, más de lo que queremos, y se sigue evitando que las niñas hagan determinadas cosas y los niños hagan otras tantas diferentes. Hay algunos estudios inclusive que muestran, por ejemplo, que las niñas a los 6 años, simplemente por ser niñas y por ingresar a la escuela, se sienten automáticamente menos inteligentes que los varones. Bien, entonces, es importante, como decíamos antes, tomar conciencia. ¿Para qué necesito tomar conciencia? Para poder elegir. Si yo no me doy cuenta, no puedo elegir qué quiero hacer con esto.
La toma de conciencia me va a permitir entonces modificar estos estereotipos de género y así manejarme de la manera que a mí me parezca que corresponda. También es importante aprender a decir que no. Es más común que le cueste a las mujeres por el estilo de crianza que en general se tiene, donde se espera que sean más sumisas. Piensen en esto de que las nenas corren menos que los varones cuando son chiquititos. No hay nada biológico que determine eso. Es una cuestión de crianza donde las nenas en general se deben quedar más quietas, porque eso alude a obediencia, que los varones. Entonces, cortar con estos estereotipos nos permite vivir de otra manera. Para eso, como hablamos de tener conciencia, estaría bueno que empiecen a pensar qué de estos estereotipos de géneros estuvieron presentes en nuestra vida y en nuestra crianza, y con cuál aún permanecen y cuáles vamos a abandonar. El autoconocimiento, es decir, descubrir el poder que tenemos dentro de nosotras mismas, nos va a permitir poder desarrollarnos para saber qué quiero, con qué quiero quedarme y con qué no. Un ejemplo de estereotipo de género es que todas las mujeres deben ser madres. Más allá que evidentemente hoy no es así, todavía sigue habiendo análisis, vemos notas escritas por profesionales, por periodistas, donde se habla de las no madres, como si una mujer pudiera estar definida por eso. Jamás encontré una nota que hablara de los no padres. Evidentemente, la maternidad y la elección de no tener hijos todavía sigue siendo una situación conflictiva a nivel social. Otra cuestión que está dentro de los estereotipos de género es el aspecto físico. Es decir, cómo debe ser ese cuerpo para ser aceptado desde la sociedad. Cada sociedad, cada país va a tener un estereotipo, pero hay algo que está en general bastante normado. Si yo puedo salir del estereotipo de género, aceptarme, voy a poder cuidar mi cuerpo, mantener una vida lo más sana que pueda, amarlo y respetarlo con el aspecto que tiene. Los estereotipos de género asociados al cuerpo van a estar marcados para que ese aspecto ideal nunca pueda ser alcanzable. Si no, no conoceríamos la mayor parte de las mujeres que en general suelen tener una disconformidad con su aspecto físico. La que tiene un determinado cabello quisiera tener otro, la que tiene un color de piel quiere tener otro color de piel, o la tintura, no porque esté mal teñirse, sino porque está asociado a ese ideal que nos vendieron. ¿Significa que tengo que tirar, no sé, todos los maquillajes, no hacerme más las uñas? No. Significa que tengo que entender de dónde vino esto y por qué está asociado desde ese lugar. Mirarnos entonces más allá del cuerpo nos permite saber que somos importantes. Amarnos a nosotras mismas tiene que ver con aprender a cuidarnos física y emocionalmente y aprender lo valiosas que somos, aceptar los defectos que tenemos, si queremos y podemos cambiar los que estén dentro de nuestras posibilidades y vivir en base a nuestros valores. Valores como guías, como aquello que nos resulta importante y nos mueve en la vida, no como metas o objetivos. Cuando hablamos de desamor muchas veces pensamos en el desamor de otra persona externa, como puede ser el desamor desde una madre hasta una pareja. Pero hay algo que es mucho más complejo, que es el desamor a nosotras mismas. Por eso hay que no dejarse en un segundo plano, no abandonarse. Antes hablábamos también de la dificultad de decir que no. Y también no validar el sufrimiento. Es muy común que se valide el sufrimiento de las mujeres, como si están muy agotadas porque acaban de parir y les resulta muy dificultoso o aparecen situaciones complejas o, no sé, tienen un bebé o una bebé que no duerme ni 2 horas y la mamá se queja y se cansa, obviamente está mal vista, porque debería aguantarse porque decidió tener a su hijo o a su hija. Esto se escucha todo el tiempo, no es algo que estamos hablando que viene de Marte. Entonces, también es importante aprender a no permitir ni validar ningún tipo de sufrimiento. Entonces, es importante poder analizar cuál es nuestra visión del amor, qué nos hace falta para trabajar nuestro amor propio. Decir, por ejemplo, bueno, no quiero más cuidar no sé, una persona que sea soltera o que esté en pareja pero que no tenga hijos o hijas es la que se va a encargar de cuidar a mamá o a papá cuando esté enfermo o enferma porque total ella no tiene hijos o hijas. Como, bueno, tu vida es más libre, ocúpate vos. Es, por ejemplo, un ejemplo basado en la realidad de algunas consultas psicológicas y eso
No está bien. En todo caso, si hay una responsabilidad de cuidado entre los padres, será de todos los hijos o de todas las hijas. No porque alguien tenga o no tenga hijos, tiene que estar obligado o obligada, por ejemplo, a cuidar a sus padres. Entonces, empezar a ver qué quiero y cuáles son mis valores, qué es para mí lo importante en mi vida. Necesitamos entonces conciencia para poder notar cuáles son las creencias que son más personales, más propias, cuáles han sido influencia de lo social, de los estereotipos de género, y elegir con qué me quiero quedar y con qué no. Es como les decía antes, significa que si acepto mi cuerpo no debo hacer actividad física o no puedo hacerme un tratamiento o no puedo, no sé, maquillarme. No, significa que simplemente soy consciente. Y si no quiero ir al trabajo maquillada porque creo que no es necesario y lo quiero usar solamente para salir, por ejemplo, está bien. Y entender que la otra creencia no está asociada ni siquiera a elecciones personales, sino a lo que nos dijeron de cómo deberíamos ser. Así que espero que hayan trabajado la autoestima y por lo menos que sirva para empezar a hacer algún tipo de reflexión acerca del mundo y la sociedad en la que nos construimos como mujeres y poder elegir qué queremos hacer frente a esto.